Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar conectados en esta nueva sección de el uso racional de antiinflamatorios no esteroideos. En esta ocasión vamos a tener al doctor Alberto Cuello Arabaroma. Para mí es un placer presentarlo, no solamente porque es un excelente médico, sino porque es un muy buen amigo. Y les cuento que el doctor, cursó su licenciatura de médico cirujano en la Universidad del Valle, en Cochabamba, en la hermana República de Bolivia. Luego vino a México y se formó como traumatólogo y ortopedista en la UNAM. Migró un tiempo a Francia, estuvo en la Clínica del Deporte en Bordeaux, y allí hizo su especialidad en cirugía de rodilla, en cirugía de pie y tobillo. Y ya regresó, y bueno, ahora por supuesto está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y lleva más de 10 años en su consulta en el Hospital Médica Sur, junto con un grupo buenísimo de ortopedistas allí en la clínica. Entonces, para mí, les reitero, es un placer presentarles a Alberto, que es un excelente médico, un excelente traumatólogo y muy buen amigo. Pues adelante, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos. Primero agradecer la invitación tanto a Laboratorios Italmex como a Miramar para poder pasar esos tiempos de claustrofobia para algunas personas y poder ir no perdiendo el enfoque y ver que podemos sacar provecho. Y con eso vamos a seguir, como dijo Carlos, el uso racional de los antiinflamatorios. Y aquí viene, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué es importante realizar este uso racional de antiinflamatorios, si constituye o no constituye el uso desmedido, es un problema real de salud que tenemos tanto en México como a nivel mundial. De qué manera esta afecta a ese uso desmedido de la población y cuáles son las patologías que tienen mayor frecuencia y gravedad por el uso de esto en los pacientes, ¿no? Entonces, espero que con la plática vayamos desglosando todas estas preguntas que queremos resolverle y ver la importancia de este uso racional de estos antiinflamatorios. Entonces, si vemos algo de estadística, vemos que más de 30 millones de personas en el mundo usan un antiinflamatorio al día. Entonces, eso lo que representa que es el 4% de los medicamentos que causan algún tipo de peso fatal. Entonces, si de ese volumen, si escuchamos un 4% no es alto, pero si transpolamos con 30 millones, sí es un número alto de pacientes que pueden tener algún efecto adverso al respecto, ¿no? Y constituyen el 8% de estos medicamentos, de todos los medicamentos, el 8% por antiinflamatorios, van a constituir una causa de hospitalización o estadías prolongadas por afecciones potencialmente mortales o discapacitantes. Pero ¿en qué vamos a importarnos esto? Todo el mundo sabe, sobre todo el problema antiinflamatorio con gastropatía asociada a ellos es la más frecuente, y igual dice la estadística, 165,000 muertes y 650,000 hospitalizaciones en todo el mundo, ¿no? Entre los 10 principales grupos de medicamentos que tenemos un error en la prescripción, o estamos usando doble antiinflamatorios para querer lograr un mejor efecto, o estamos no viendo las relaciones que podemos afectar con pacientes que tengamos con uso de algún tipo de tratamiento adyuvante por cardiopatías o uso de adyuvantes por algún efecto trombótico. Entonces sí hay un problema que tenemos que ver. Pero ¿qué pasa a nivel de México? México constituye, pues igual que en todo el mundo, los AINES constituye un número alto o grande de amplia prescripción. Y pues, sí, tenemos que COFEPRIS registrado más de 300 registros que contienen por lo menos el principio activo de paracetamol, que es uno de los del grupo que tenemos de este grupo de medicamentos. ¿Cuál es el mayor problema? No es que sea el uso, sino que el 68% de estos medicamentos fueron comprados por pacientes sin ninguna receta, ninguna indicación. Porque normalmente se hicieron, les surtió el efecto, el doctor de primer contacto, el médico ortopedista, le dio el tratamiento y con esto mejoré. Entonces el paciente va y lo consigue fácilmente y se está automedicando. Ese es el mayor problema
o cuál es este uso irracional de ese medicamento, que a lo mejor no era el indicado para ese momento o no era para mayor tiempo de uso. Entonces, yo creo que la primera pregunta de qué tan importante es ese uso racional, lo vamos descartando simplemente con este hecho de la estadística sencilla, tanto en el mundo como en México. Luego, tenemos que saber primero qué son los AINES, para poder, en base a su estructura química o las propiedades, como vieron, si estuvieron siguiendo las sesiones pasadas que dio Carlos, como de dónde venían, cuál es su mecanismo de acción, los efectos terapéuticos. En base a eso podemos entender cómo va a actuar y cuál de todo este amplio grupo de antiinflamatorios no esteroideos son los que nos va a beneficiar para cada patología específica de nuestro paciente. Como saben, vamos a hacer un pequeño recuerdo de esa plática. La mayoría son ácidos que ayuda o facilita la unión de los receptores de las enzimas de la ciclooxigenasa, y esas van a ser bloqueando la síntesis de prostaglandinas para hacer un efecto antiinflamatorio. ¿Qué conseguimos como efectos clínicos? Que nos sirven analgésicos, antiinflamatorios, antitérmico y antiagregante plaquetario. Pero no todos tienen la misma potencia en cada uno de ellos. Entonces, dependiendo del nivel donde actúan, van a tener más potencia analgésica o van a tener más potencia antiinflamatoria o algún componente antiagregante plaquetario, y en base a eso podemos determinar cómo podemos trabajarlo de mejor manera. Como breve historia, todo eso salió desde que en 1758 Edward Stone hizo una corteza de sauce blanco y descubrió que bajaba la fiebre. Entonces se siguieron haciendo estudios y empezaron unos italianos que eran Fontana y Rigatelli para nombrar un sustituto indígena del sulfato de quinina y la salicilina, respectivamente, cada quien dio su nombre, para que en 1938 otro italiano, que era Piria, extrajo el ácido salicílico de la salicina. Entonces, ya para finales de los 1890, ya fue un científico alemán de una compañía Bayer, conocida por todo el mundo, que hizo la acetilación de en un grupo fenol. Y al hacer eso se hizo el famoso ácido acetilsalicílico, que fue patentado desde 1900 con sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué vamos a ver con esto? ¿Cómo sigue la evolución? Entonces ya empezaron a hacer estudios en cobayos en 1961 por el doctor Adams, para ver qué propiedades había antiinflamatorias, no solamente para la parte antipirética. Luego, John Vane fue alguien que hizo mucho estudio a partir en los años 80 y 90, por cual y recibió un premio Nobel de Medicina para descubrir cómo funcionaba, porque todo el mundo decía que servía para eso, pero no decía cómo funcionaba. Y entonces él describió el mecanismo de acción en el cual inhibía la ciclooxigenasa. Y posteriormente en 91 empezó a hacer la existencia que hay dos isoformas, COX-1 y COX-2. Y empezaron a tener una distribución para ver con modelos teóricos cómo se expresaba para esos antiinflamatorios y qué efectos adversos se describían. Entonces, en 98 se describieron que había un efecto de irritación gástrica cuando se inhibía la COX-1. Eso dio entrada a que los grupos farmacéuticos empezaran a investigar sobre inhibidores selectivos hacia un COX-2, que eso fue a finales de los 90, y para el principio que vamos a ver cómo después en los 2000, como empezaron a tener un auge también, se empezaron a ver problemas que tenían eventos trombóticos o cardiovasculares. Estos no vieron que no todos, porque dependía también su potencia, su tiempo, duración y a qué nivel actuaban en cada uno de del ciclo de Krebs y la parte antiinflamatoria. Entonces, esta clasificación, según su estructura química que tenemos aquí, pues tenemos en primer lugar el ácido salicílico, que es el que conocemos como ácido acetilsalicílico. Luego tenemos el ácido antanílico, que nos da el ácido microfenámico, el ácido acético, que de aquí se derivan tres componentes dependiendo cómo está, como hidroacético, que es la indometacina o la cemetacina, el ácido fenilacético con diclofenaco, acrofenolaco, la trometamina. Y así seguimos tomando diferentes variantes. Entonces vemos cómo tenemos gran variedad de medicamentos que vamos conociendo y los estamos usando hace mucho tiempo, y cada quien, aunque pertenecen a este amplio grupo de antiinflamatorios no esteroideos, van
van jugando un papel diferente. Aquí tenemos también la clorexinato de lisina, que proviene del ácido nicotínico, los piroxanatos con metamisol, también tenemos los oxicanes con oxicam, y los paraminofenoles con el paracetamol. En este grupo hay todavía algunos que consideran que no debería estar incluido contra-AINES por efecto diferente. No es el punto de esta plática, pero aunque algunos lo pueden englobar, para tratamiento de dolor muchas veces los separan el paracetamol para combinarlo con otros medicamentos para manejo analgésico. Entonces, ¿qué vemos con esto? La clasificación de esos AINES vamos a ver también no solamente por su componente químico, sino según su mecanismo de acción. Si van a inhibir la biosíntesis de prostaglandinas, si son fármacos que inhiben tanto COX-1 como COX-2, como el ibuprofeno, algún medicamento. Hay una inhibición preferente hacia COX-1, como es el piroxicam, la indometacina. Una inhibición preferente COX-2, como la acemetacina, aunque vienen, por ejemplo, eso es curioso, porque la indometacina y la acemetacina vimos que venían del mismo ácido, ¿no? Básico. Entonces, pero actúan a diferente nivel. Entonces, eso es importante conocer porque a lo mejor es buen medicamento para un tipo de tratamiento o para un tipo de paciente, si vemos su mejor acción para mi grupo de paciente. Y los nuevos, que serían los inhibidores selectivos ya de la COX-2, como son los COSIB. En base a esto también podemos ver si tenemos una acción analgésica, antiinflamatoria, antitérmica, antiagregante y como vimos anteriormente, esas son dolor leve moderado como acción analgésica, la mayoría de ellos, por lo que vimos los mecanismos a nivel de analgesia, también por un mecanismo a nivel del sistema nervioso central que apoya a este efecto antiinflamatorio como analgésico. Esta inhibición de esa síntesis de prostaglandinas que a nivel periférico participa en ese mecanismo analgésico. Entonces, por eso algunos tienen, si tengo más efecto analgésico, más efecto antiinflamatorio, dependiendo del nivel donde estén actuando. Los inhibidores de COX-1 y COX-2 tienen muy amplio fuerza como antiinflamatoria, pero el gran problema es que también nos afecta la acción antitérmica, principalmente es el paracetamol, el que tenemos el que más se utiliza a ese nivel, por una inhibición de prostaglandinas de E2 a nivel del hipotálamo anterior. Entonces, si vamos viendo el efecto antiagregante, que es el más conocido, que fue desde la aspirina al inhibir el tromboxano A2 y a través de una inhibición selectiva de la COX-1. Entonces, eso hace que tengamos un efecto antiagregante de las plaquetas. Entonces, y para complementar la parte analgésica, hay que ver qué tipo de dolores leves y moderada. Los mecanismos tenemos que ver cómo vamos a hacer, si actúa a nivel periférico, actúa a nivel central, qué tipo de prostaglandinas vamos a hacer y que también que el efecto adverso no nos esté afectando para su efecto benéfico, que es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos en el uso de AINES en México. Y aquí vemos que dentro de las reacciones adversas, que son los que nos interesa ver cuáles son los que dan más reacciones adversas, en base a qué estamos trabajando para ver cuál me acomoda mejor a mi paciente que voy a atender. En este estudio de doctor Ríos y Estrada, el metamisol fue el fármaco que fue más reportado en un 21.1 de las reacciones adversas. Ahora, eso, si ven la gráfica, hay diferentes grupos. Tenemos el ketorolaco, el diclofenaco, el paracetamol y vamos a instituciones públicas cuál es el que se utiliza, cuál es el que no se utiliza. A veces, pues, se tomaban seguro, teníamos el diclofenaco o teníamos metamisol o después pasamos a un medicamento más fuerte o no tenemos una variedad para poder jugar. Entonces también depende dónde se hacen los estudios para poder ver si este valor reportado es totalmente real o cierto. Dentro de las reacciones adversas, como vimos en este grupo de etarios entre 2011 y 2014, este estudio,
si ven el mayor grupo de etario entre 45 y entre 65 años con las reacciones adversas, con 891 casos. Ahora, si ven los otros en la gráfica, tampoco están tan alterados, siguiendo los del grupo entre 25 y 35 y todo lo demás. O sea, tampoco son que son bastante en edad productiva todavía, y entonces eso afecta mucho. ¿Por el qué? Porque es este uso inmedido que tenemos de estos medicamentos. Entonces, el número de reacciones adversas en cuanto a la severidad que tenemos, pues sí presentaron reacciones sobre todo leves y moderadas, desde problemas de gastritis, dispepsia, algo de problemas erosivos, algún problema de cefaleas y todo lo demás. Y las severas y graves quedaron en un bajo nivel todavía. Volvemos a lo mismo. Si este grado bajo de severas y graves le extrapolamos a un uso mayor en la población, eso podemos sacar números estadísticos muy altos en nuestra población. Y para poder ver esto un poco más, vamos a tratar de entrar un poco en la fisiopatología de estos efectos adversos asociados a estos AINES, porque en base a eso vamos a poder ir delimitando a ver qué grupo de AINES son los que me conviene más usar a mí, en qué pacientes y en qué patologías, y también por grupos etarios. Entonces, si vemos acá, vamos a repetir un poco toda esta cascada que tenemos de la síntesis prostaglandina, donde tenemos fosfolípidos de membrana, entra aquí a nivel del ácido araquidónico, lipoxygenasa con los levotenos y la ciclooxigenasa. Sabemos que actúan a este nivel principio de COX-1 como COX-2, nos van a dar este resultado final, con una disminución de las prostaglandinas E2, E3 y 2, con una alteración del tromboxano con un efecto antiagregante y también con una disminución de la prostaciclina. Si son efectos preferentemente COX-1, vamos a tener un poco más de efecto a este nivel y en menor grado hacia la prostaciclina. Si son de COX-2, vamos a tener un mayor efecto a este nivel y menor grado en el tromboxano y en las prostaglandinas, con lo cual nos daban los efectos que vamos a platicar a continuación. ¿Qué vamos a ver con esto? Efectos adversos a nivel gastrointestinal, que yo creo que es la molestia que le va a decir el paciente que más da. Sí me ayuda para el dolor, me ayuda para las molestias, pero me da mucha agruras o me da problemas o ya tengo problemas de úlceras. Entonces tengo que ver cómo va a actuar esto y qué tipo de medicamentos, dependiendo a qué nivel actúa, podemos ofrecerles o no ofrecerles. Aquí. Entonces vemos en términos generales que eso inhibe la producción de prostaglandina en la mucosa gastrointestinal. Entonces, si disminuimos el efecto que tenemos cuando son predominantemente COX-1, eso van a ser al mismo tiempo un efecto de disminución de síntesis de prostaglandina I2 y de I1, que esa sí afecta directamente, específicamente a la mucosa gastrointestinal. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la secreción de ácido gástrico, va a tener una disfunción, vamos a tener un problema de lesiones de mucosa y erosiones, alteraciones, incluso llegando a los sangrados. Y a nivel renal disminuye la prostaglandina renales, ocasionando una vasoconstricción y una disminución del filtrado glomerular, que indirectamente por este mismo COX-1 vamos a terminar esto. Entonces, si usamos medicamentos que van a seleccionar o inhibir predominantemente COX-1, vamos a tener buen efecto antiinflamatorio, pero un gran efecto adverso gastrointestinal. Y si vemos aquí algunos estudios que se hicieron de gastropatía en AINES, en el esófago veíamos como reacción esofagitis, en el estómago síndrome dispéptico, lesiones de mucosa, ya sean con erosiones, con úlceras, y a nivel del tracto digestivo delgado y colon, estamos trastornos tanto en la motilidad como en la permeabilidad de eso, y que incluso llegando a estenosis en algunos casos, o lesiones de mucosas o esas colitis que son, ¿no? Entonces, si vemos esto, los AINES que son más gastroerosivos, decimos que son los que inhiben preferentemente o con mayor actividad a nivel de COX-1. Por lo tanto, si se hace un índice de COX-2 sobre COX-1, será un índice alto. Es un parámetro de poder medir si me va a hacer una afectación a este nivel o no. Si son AINES que están
con una inhibición selectiva más hacia COX-2, que son los nuevos, o una inhibición preferente hacia COX-2, vamos a tener que van a tener un menor efecto antiinflamatorio, sobre todo para largo plazo, pero vamos a tener menos efectos adversos a nivel de gastrointestinal. ¿Qué vamos a tener con esto? Se hicieron en diferentes estudios para ver cuál es el riesgo de hemorragia digestiva alta inducida por esos AINES. Y volvemos al mismo principio. Si el grado de inhibición es preferentemente COX-1 y COX-2, entonces sí tenemos un riesgo de hemorragia digestiva alta con cada AINE. No quiere decir esto que con cualquier paciente que tome o paciente sano, la mayoría de esos estudios se hicieron en pacientes sanos y se iban viendo las dosis para cada efecto. Y se fue viendo que, por ejemplo, el ketorolaco era donde daba mayor probabilidad de adaptación para hemorragia y diferentes variantes. No era predictivo 100%, pero sí vimos que en estudios generales estos AINES con un perfil de seguridad gástrica pues no era igual que los otros. Entonces, ketorolaco y proxicam son buenos antiinflamatorios, pero son los que generan mayor lesiones gástricas en ese nivel. Por lo tanto, nos eleva el riesgo de producir una hemorragia digestiva alta. ¿Qué pasa en la función renal, que es el otro grupo? Tenemos el grupo de pacientes donde son polifarmacia o son pacientes de más de 60 años, donde de por sí tenemos una alteración en este filtrado glomerular y le damos un medicamento para mejorar su calidad de vida por procesos artrósicos, porque ya vienen con más problemas de dolor, y lo único que hacemos es empeorar esa función renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Volvemos a lo mismo. Aquí, si tenemos que nuestro sistema de renina, angiotensina, aldosterona se va a elevar, vamos a hacer una vasodilatación compensatoria para producir prostaglandina renunción y nos haga una vasoconstricción, no tengamos más bien una vasodilatación a nivel renal y controlemos una perfusión de la función renal normal, entonces ese es un sistema regulatorio. Pero si entramos aquí con nuestros antiinflamatorios no esteroideos y bloqueamos esta formación de las prostaglandinas a nivel renal, entonces vamos a generar más bien una vasoconstricción renal y vamos incluso a poder llegar a una insuficiencia renal aguda en pacientes. No en pacientes sanos, pero si un paciente que tengamos ya problemas crónicos a este nivel, con cardiopatías o problemas cardiovasculares asociados, donde el cual vamos a tener hipovolemia, vamos a tener hipoperfusión de red, este flujo. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? Que hay que ir seleccionando los diferentes grupos que nos afecten a ese nivel. Como vimos, la COX-1 cumple ese rol fundamental para que mediante las prostaglandinas renales vamos a poder mejorar que se dilate la vasculatura renal y disminuye la resistencia y podemos aumentar una perfusión renal y no tengamos esa alteración. Si la inhibimos esa formación de prostaglandinas, vamos a tener resultado con una redistribución de ese flujo renal, un cierre a nivel de la corteza renal o incluso cierre a nivel intramedular del aparato renal. De esta manera, vamos a ver que la inhibición del COX-1, en términos generales, va a disminuir esta perfusión renal. Y lo que va a ocasionar es que podemos tener una vasoconstricción amplia, como vimos en el esquema anterior, y va a generar una isquemia general. En algunos casos, incluso una insuficiencia renal aguda. Vuelvo a repetir, no es que todo paciente sano va a tener una insuficiencia renal y no hay que dar ningún medicamento, pero depende también su tipo de acción, de cuánto tiempo tiene de duración este medicamento de acción, va a ser, aunque tengamos la metorocoxib, que son supuestamente COX-2 de la misma línea, como uno tiene un mayor riesgo que otro. ¿Por qué? Por el tipo de duración de su efecto a ese nivel renal. Entonces, si vemos hospitalizaciones por insuficiencia renal agudas inducidas en pacientes mayores de 64 años por antiinflamatorios no esteroideos, pues sí, vamos a poder tener que hay
como indometacina, pero también tiene un mayor efecto en ese estudio que se hizo con Espinosa, y el naproxeno un menor efecto de daño en insuficiencia renal. Entonces volvemos al mismo sistema, vemos dónde actúan estos antiinflamatorios no esteroideos, que encima la COX-1 preferentemente o total o la COX-2, y varía la selectividad de esas enzimas con como comentaba hace un momento, con la dosis que esté tomando el paciente, el tiempo de administración. Si son un medicamento que va a usarse solamente por 5 días o 7 días, pues a lo mejor no nos va a generar una insuficiencia renal. Pero si es un paciente que tiene un problema degenerativo o ya tiene un proceso de reumático, donde vamos a dar durante mucho tiempo el medicamento, ahí sí podemos tener esas alteraciones que nos pueden llevar incluso en una hospitalización por una insuficiencia renal. Volvemos lo mismo, la nefrotoxicidad por AINES es muy rara en personas sanas, pero en personas adultas mayores sí podemos tener, porque tenemos otros factores asociados, la falla cardíaca, la cirrosis hepática, como comentamos, la interacción con algunos medicamentos que pueden alterar eso, como son los diuréticos, donde van a alterar las enzimas convertasas y desarrollo de insuficiencia renal aguda. No está descartado, pero no es el más común. ¿Qué pasa con los que son con inhibición selectiva de COX-2? Esto se creyó cuando salieron a final, como en los 90, que era la solución a todos nuestros problemas. Teníamos todos los otros grupos de antiinflamatorios no esteroideos con muchos problemas gástricos, con muchos problemas que nos daban para la tolerancia a dosis de mayor tiempo, por enfermedades reumáticas sobre todo. Entonces se dijo, vamos, eso nos va a ayudar a quitar gástricos, vamos a seleccionar selectivamente la COX-2. ¿Qué pasaba con esto? Que aumentamos tromboxanos, disminuimos la prostaglandina 1, y entonces ese factor antiagregante no va a tener ese efecto. Entonces vamos a hacer vasoconstricción y vamos a aumentar el riesgo de formación de trombos. Entonces, ese efecto protector que se perdió, se empezaron a ver dosis o casos de isquemias, trombosis, y si eso aumentamos algunas enfermedades o la edad, pues incrementamos el riesgo a ese nivel, y por cual algunos salieron del mercado, que funcionaban muy bien, que te daba un buen efecto analgésico, para dolor leve, moderado, una buena acción, pero cuando el uso era más crónico, cuando pasamos más de 10, 15 días, para ese efecto analgésico que queríamos y antiinflamatorio para largo uso, entonces nos empezaba a dar ese problema. Teníamos problemas de trombosis, problemas de infarto agudo del miocardio. Entonces empezaron a hacer esos estudios rápidamente para contrarrestar esto. Entonces vimos si nos puede generar un aumento del riesgo de aterogénesis por el efecto de la prostacyclina, y también por el efecto de aumento de tromboxano, un efecto de vasoconstricción. Entonces, si comparamos el riesgo de infarto agudo del miocardio inducido por estos AINES, pues analizando de qué familia estamos utilizando para ver si es esto. Si el desbalance es entre prostacyclinas y los tromboxanos es un factor clave para eso, vamos a aumentar este riesgo. Ahora, si interferimos prolongadamente durante mucho tiempo la COX-2, puede explicar esos efectos adversos. Si es selectivamente o si es por una sola dosis, no le iba a dar ese riesgo de infarto. Si usábamos 5 días, tampoco iba a dar. El problema cuando estos pacientes se seguían automedicando, porque ese medicamento le había dado buen resultado, la molestia rápidamente, entonces esa automedicación se volvió un problema a pesar de ser un buen medicamento que teníamos, como tenemos en este caso aquí el Rofecoxib, que era 2.1 con el riesgo mayor, y ya lo eliminaron del mercado. En la comparación de riesgo relativo de muerte cardiovascular inducida por el naproxeno, es el más seguro de todo. Sí, no tengo ningún problema de efecto cardiovascular, pero sí tengo un problema de efecto gástrico por su actividad a nivel del COX-1. Pero también vemos que el Rofecoxib tiene un alto riesgo de relativa muerte, pero no es que sea a una dosis. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que estamos viendo, cómo lo queremos comunicar o cómo lo queremos ver. Si voy a usar a un paciente, un grupo
de ese nivel en corto plazo, me puede dar un buen resultado. Si tengo asociado patología de edad, tengo asociado patología diurético, entonces a lo mejor no va a ser mi mejor elección. Entonces, ¿para qué le sumo un riesgo extra a ese nivel? Entonces, le regreso al naproxeno, tampoco, porque entonces voy a empeorar los síntomas gastrointestinales. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a medir o medir fuerza de nuestro medicamento y adecuarlo a cada tipo de paciente. Entonces, vemos como que la cimetacina pareciera como si fuera lo mejor de los dos mundos. Poco efectos gastrointestinales y cardiovasculares tampoco, porque tiene una afección selectiva hacia la COX-2, no es completa. Entonces, sí hay un efecto COX-2 que me va a disminuir los riesgos cardiovasculares, aunque no es muy importante. Entonces, se empezaron a hacer estudios a ver qué pasaba con eso. ¿Cómo funcionaba la cimetacina? Es un inhibidor débil de síntesis de prostaglandina, ¿sí? Afecta preferentemente a la COX-2, ¿sí? Y en menor grado sí tiene un efecto a nivel de COX-1, con lo cual disminuyen los riesgos cardiovasculares por ese efecto de la COX-1, aunque es en menor grado. Es baja toxicidad renal y gástrica, también se vio en los estudios que hizo el doctor Uriah Guevara, y mantiene un potente efecto a nivel antiinflamatorio. Inhibe algunos otros mediadores importantes también, y por ese efecto tenemos ese gran efecto potente antiinflamatorio, a pesar de no ser un bloqueador exclusivo de la COX-2. Entonces, empezaron a ver qué vamos a hacer comparando indometacina a nivel gástrico, y se empezó a comparar contra otros estudios, contra la indometacina, que es de su misma familia. Entonces, si vemos que es la misma familia, podemos pensar que van a actuar diferente, pero no, al ser actúan diferente por el tiempo de exposición, el tiempo que dura el contacto del medicamento, y tiene la indometacina tiene un mayor efecto, más importante a nivel de mucosa gástrica, a pesar de ser del mismo grupo químico o de la misma familia química. Con lo cual, pues se dejó mejor tolerabilidad para ese tipo de medicamento, que es la cimetacina, en comparación con la indometacina. Pero también tenemos que comparar qué pasaba con los demás. Entonces, se hicieron diferentes estudios. La mayoría de estos pacientes eran con dolores crónicos, porque queríamos ver cómo funcionaba, o se quería ver cómo funcionaba esos pacientes con un estudio a largo plazo. Entonces, esa dependencia de las úlceras o liberación, pues se vio que estaba un efecto bastante controlado, o menos efectos a nivel gastrointestinal en comparación con otros antiinflamatorios no esteroideos, y quedando en factores por debajo de esta línea que era la que se quería para tratamientos de larga evolución. Para un tratamiento de corto tiempo, pues ahí se puede variar alguno que otro. ¿Qué pasaba con los efectos adversos? Entonces, ¿cuál es el que siempre se compara? Con el diclofenaco. Entonces se hizo estudios con diclofenaco, contra diclofenaco, para ver qué efectos de malestar gástricos habían entre uno y el otro. Igual, eran pacientes normalmente a un periodo de tiempo, y se hacían pruebas, análisis para ver qué tipo de malestar gástrico o no malestar gástrico, si había pérdida de peso, si había cefalea, y en general tenía una mejor respuesta a los efectos adversos en grupos tratados en contra del diclofenaco. Por lo cual, cómo se comportaba, ese estudio estuvo interesante, donde se veían pacientes que tenían una glomerulonefritis y que fueron tratados con dosis incluso más amplias, pero no más que normalmente es la dosis de 90 miligramos al día. Se dio 180 durante 46 semanas, como es el protocolo, y hubo una mejoría albúmica sérica, no hubo una alteración importante en el filtrado glomerular, por lo cual, por el tipo de acción que presenta el medicamento, podemos ver que tiene una cierta seguridad también a nivel con glomerulonefritis, y evitando una toxicidad incluso a dosis más de lo habitual que se utilizaba. Y si vemos esas como consideraciones finales de esto, vemos que esta cimetacina, que es un nombre comercial,
vamos a ver que la población, pues existe una necesidad de uso AINES, porque cada vez tenemos más enfermedad reumática en nuestra pirámide de pacientes con mayor edad está invertida, entonces vamos a tener más problemas, no solamente reumáticos, sino también problemas degenerativos de articulaciones y que vamos a necesitar las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, al tener una familia tan amplia, numerosa de estos antiinflamatorios, tenemos que ver cuáles comparten sus mecanismos de acción, cuáles tienen más efectos deseados y cuáles tienen peores efectos o efectos adversos que queremos evitarlo, ya sea porque el paciente esté con como el paciente pueda tener otras patologías que nos van a alterar y podemos limitar nuestro uso, o si es un paciente que va a ser algo agudo, como comentaba, eso sí actúa muy fácil casi cualquier antiinflamatorio, pero si vamos a tener ese cuidado. Eso sería un punto ideal, pero sabemos que el paciente se automedica y entonces esos efectos que podemos tener, podemos dañar un buen medicamento por el mal uso del mismo. Entonces, la presencia de efectos secundarios gastrointestinales, cardiovasculares, son los que nos van a dar mayor miedo para que el paciente lo acepte el medicamento, porque puede decirte, sí funciona muy bien, pero no lo tolero. O inmediatamente que lo tomo tengo un problema de agruras, me empieza a tener un problema gástrico, o ya mi médico ya lo vi al nefrólogo y ya tengo problemas por la alta incidencia de diabetes que tenemos problemas a nivel renal. Y si doy mucho tiempo, el medicamento me va a afectar más. Entonces tenemos que ir compensando mucho hacia qué lado vamos a trabajar. Entonces, si vemos que esos efectos secundarios, tanto gastrointestinales como cardiovasculares, vamos a ver qué comorbilidades tenemos en nuestra patología para ver cuál es la necesidad que tenemos al respecto. Por lo cual tenemos que ver que hay que, como comentaba en la práctica, tenemos que hacer una evaluación individualizada de cada caso para poder prescribir cuál nos conviene, cuál es la estrategia para poder ver cuál nos ayuda más a nuestro paciente y disminuir el riesgo de estos efectos secundarios. La cemetacina, el Flavicel 90 miligramos, eso es un perfil de eficacia y de seguridad favorable para este grupo etario, porque vamos a usar los pacientes de tercera edad, es ideal para manejo en condiciones de larga evolución y puede ser una buena opción para este tipo de pacientes. También, lo que me gusta más de este producto en general de la cemetacina es que tenemos pacientes, en mi caso, que yo veo pacientes con procesos degenerativos, puedo darlo por mayor tiempo sin un problema. Ahora, si tengo un corto plazo, un paciente de subpeso, vamos a poder ver que lo que hicimos al principio. Sí es importante tener este uso racional, por lo que vimos de las altas incidencias que vamos teniendo de complicaciones, tanto gastrointestinales, cardiovasculares o a nivel renal. Entonces, este uso irracional, a veces por nuestra parte, a veces por el paciente, hay que controlarlo a medida y empezar a educar a nuestra población. Sí es un problema de salud, sí, por lo mismo, vimos que ese 68% nos va a dar este problema porque se automedica. Y por lo cual tenemos que ver a qué patologías vamos a usar, qué grupos de estudios tenemos aquí. Esa es la referencia del cual pueden tenerlos para poder analizar o ver qué es lo que estamos platicando. Y queríamos ver si, a nuevo agradecer a Miramar y a Italmex por estar con ustedes y queremos ver si solamente a Carlos ya le hicieron algunas preguntas y vamos a ver si podemos contestárselas en ese momento. No puedo responder a eso. Hola, no te escucho, Carlos. Si no abro el micrófono no me vas a escuchar. Gracias. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante la plática. Vamos a dejar de
compartir para poder estar nosotros dos. Muy bien. Ajá. Y le ponemos aquí. A ver. Muy bien. Llegó la parte difícil de todas las preguntas. Ya. Vale, la primera pregunta que te hacen es ¿a qué tan largo plazo se puede utilizar la acemetacina? ¿A qué tan largo plazo? Sí. Sí, mira, hay varios trabajos, lo que hizo el doctor Uría, que daban incluso de 50 y tantas semanas de uso, incluso en pacientes que ya tenían problemas de glomerulonefritis, para ver qué tanta toxicidad teníamos del producto. Yo creo que en mi experiencia, en mi área, que sería la parte ortopédica, y con pacientes con osteoartritis o algunos pacientes que tenemos en conjunto con reumatología de problemas reumáticos, se pueden dar de largo plazo como se daba el diclofenaco, o sea, darle uso muy prolongado con pocos efectos adversos para este tipo de pacientes. Uh-huh. Obviamente, se usa uso prolongado y con periodos de que si hay mejoría de la sintomatología hay que suspenderlo, sino darlo, ¿no? Pero en general yo creo que arriba de continuos de incluso de más de 30 semanas sí hemos tenido casos. También Nubia Rivero nos pregunta lo mismo y pregunta cuál es la dosis. La dosis, normalmente viene la presentación, se inició la acemetacina con dosis de 30 miligramos y una fortificada de 60, pero se vio que una liberación de 90 miligramos, que es una liberación prolongada, daba un mejor resultado. Entonces la presentación, yo manejo la de 90 miligramos de liberación prolongada, donde es fácil porque se toma una sola vez al día y se va liberando prolongadamente y tenemos un mayor amplio espectro, que a nivel sérico tenemos 2 o 3 horas de mayor uso y de esa liberación prolongada a nivel sérico empieza a funcionar. Preguntan si se puede utilizar la acemetacina en artritis por gota. Sí, no he tenido problema con gota. Como todo, en una crisis aguda de gota, el antiinflamatorio es la respuesta ideal para esto, ¿no? Entonces, sí podemos utilizar algún tipo de antiinflamatorio, incluso la acemetacina. Dice, ¿el meloxicam con metacarbamol se podría asociar a un esteroide IE intramuscular y por cuánto tiempo? Esas combinaciones de algún antiinflamatorio, como en este caso que sería el meloxicam, con algún esteroide, se podría utilizar en el sentido de que yo tengo, por ejemplo, en mi caso, una lumbalgia aguda, que llega el paciente totalmente contracturado, le puedo dar una dosis de esteroides para facilitar o agilizar este proceso. Y aparte de eso, tendría que ver si tiene un componente artrósico facetario o si tiene un componente solamente muscular. Si es muscular, podemos darle una combinación, ya sea de antiinflamatorios con algún relajante muscular, y la dosis de esteroides es como dosis única y el antiinflamatorio lo manejo los primeros 7 días. Y en una revaloración vemos cuál es el componente para que persista o no persista, ¿no? ¿Te puedo dar mi opinión como farmacólogo? Sí. Mira, a mí esa combinación en particular no me gusta, por varias razones. Uh-huh. La primera es que hay dos presentaciones. Una que es meloxicam 15 miligramos, que se toma una vez por día. Uh-huh. Y el metocarbamol, en realidad, tiene una acción efectiva de 8 horas. Sí. Entonces, prácticamente estás dejando descubierta, aunque le dieras cada 12 horas con meloxicam 7.5 miligramos y metocarbamol, estás dejando 4 horas descubierta la parte del relajante muscular. Sí, claro. Esa combinación a mí nunca me gustó, meloxicam con metocarbamol, pero hay gente que la usa. Yo la verdad no la recomiendo. Yo creo que hay otras combinaciones de relajantes musculares con antiinflamatorios no esteroideos que cubren, digamos, la dosis del antiinflamatorio y la dosis del relajante muscular el mismo espectro de tiempo. Uh-huh. Y es mucho mejor. Pero bueno, esa es mi opinión de farmacólogo, no de clínico. Dice que si la acemetacina disminuye su biodisponibilidad en darla junto con alimentos.
No, con No, alimento no. no afecta eso, para nada. ¿Y cuál consideras que es un buen analgésico en niños para una tendinitis? En niños. Sí, en niños. Sí, yo inicio con el ibuprofeno para niños o menores, incluso diría hasta menores de 11, 12 años, ahí está el límite. A partir de 12 años ya es cuando ya empiezo a usar algo diferente y depende de patologías también, ¿no? Entonces, pero en Sí, niños, sí. en primera elección, podría decir para mí es el ibuprofeno, que da menos, aunque su efecto es muy leve. Un dolor más intenso, un dolor más fuerte, sí nos genera un problema. No tengo tanta experiencia del uso en niños de acemetacina, por lo mismo, o sea, en mi Creo que criterio todavía. no está indicado para menos de Y, 12 años, y, ¿no? sí, Creo casi que no. todos los antiinflamatorios no steroideos, la mayoría Sí, están no. abajo de 12 años. Sí, Y el ibuprofeno es el único que tenemos como de entrada inicial, ¿no? Para ese sí. grupo etario. Creo que el metamizol Sigue, también, pero nos da mayor problema, ¿no? sí, 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 sí. Entonces sí es yo prefiero primera dosis, primer mecanismo de elección ibuprofeno en niños. Sí, 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 es lo lógico. Bueno, nos pregunta un doctor, Alejandro, si es seguro dar el medicamento en pacientes con antecedentes de úlceras gastroduodenales, dar acemetacina. Dice. Pues mira, volvemos a lo mismo. O sea, vimos que el resultado es, por su afinidad hacia preferentemente ese COX-2, tiene pocos efectos gastrointestinales. No quiere decir que no tenga ninguno. Si ya está mal, es igual que el que tiene el paciente renal. Si ya tiene algún problema coadyuvante, a lo mejor tengo que ver qué medicamentos son los que me van a servir a este nivel. Entonces, sí puede ser una opción porque no afecta directamente, tiene mayor tolerabilidad y tenemos que tener las contraindicaciones que podemos darlo. Porque incluso su mismo gastro le va a decir, no puedes tomar ninguno. Depende del grado de úlcera, después del grado de gastropatía que tenga. Entonces, Claro, así de rajatablas, yo diría que se puede dar dependiendo el caso del paciente y el grado de cada paciente. Siempre hay que individualizarlo en este punto, ¿no? también pregunta Sol Hernández cuál sería el fármaco mejor para manejar el dolor ortopédico crónico. Yo le preguntaría en qué tipo de paciente, porque el dolor ortopédico crónico puede ser en pacientes jóvenes o Sí. en pacientes ya Me, añosos. me imagino que puede decir el dolor ortopédico crónico, si está hablando de problemas de artropatías, de problemas de artrosis, que eso, pues aquí lo que hacemos es problema solamente de dolor, es problema de dolor con inflamación, porque si es problema de dolor, pues yo prefiero dar paracetamol que tengo menos interacciones, sobre todo si es un paciente más grande. Puedo combinarlo, no combinarlo como tramador, como es el esquema de la OMS para el dolor. Y si necesito en fases agudas asociarlo a un antiinflamatorio, sí lo puedo utilizar a un antiinflamatorio. Por eso digo, hay unos que consideran el paracetamol como, sí viene de un antiinflamatorio, pero no lo considera para la fase del dolor como antiinflamatorio. Entonces, Así es. si es una buena combinación darle acemetacina en este caso y compensar el dolor con una combinación de puro paracetamol y aumentamos algo de derivados de morfina como tramadol, eso sería para dolor crónico. Y los casos de antiinflamatorios por cortos periodos. Claro, Porque si es claro, un claro. paciente con artrosis y con dolor crónico, ahora hay que entender que esos pacientes con dolor crónico también van a tener un dolor que ya es neuropático. No solamente es un dolor de la parte mágica, ya cambia a ser un dolor mixto, no es un dolor simple. Entonces sí hay que jugar en esos casos varias opciones, ¿no? Claro. Y preguntan los estudios, preguntan cuál es el tiempo máximo que se podría utilizar la acemetacina. Dijiste que 56 semanas, ¿verdad? Que es el Sí, estudio, los estudios sí. que hay El estudio probados. que se hizo probado fue hasta 56 semanas. Personalmente creo que he usado máximo 20 semanas o cosas así, porque si no tienen molestias o ha controlado la molestia, es mejor suspendérselos. Ahora, si es Claro, un paciente reumático y una cosa así, pues va a depender también del grado de actividad de la enfermedad. por supuesto. Dice que pregunta a la doctora Carmen García que si de todos los inflamatorios, ¿cuál consideras que es el mejor para que ingrese en las bursas, que sea inflamatorio vía oral?
¿Cuál Para tiene? que ingresen a las bursas, pues que todos tienen un efecto parecido. O sea, si obviamente si colocamos los COX-2 a ese nivel, pues para dolor agudo rápido puede funcionar muy bien, pero volvemos a lo mismo. Si es un paciente joven, voy a usar solamente 10 días o 2 semanas, pues no tengo tanto problema. Ahora, si es un paciente ya que viene con una bursa y tiene 60 años y ya tiene problemas renales y tal cosa, a lo mejor no le mando de entrada un COX-2, o ya tiene problemas cardíacos, tiene algo de insuficiencia cardíaca, tampoco lo voy a mandar un COX-2. Entonces prefiero utilizar ese tipo de medicamentos para esos casos. Sí, digo, la cemetacina sí está probada que tiene, incluso se sabe que la vida media parecería más corta, pero sin embargo la acumulación que se produce en las articulaciones es mayor. Entonces, hay muchos medicamentos que, aunque desaparecen rápido de la sangre, se acumulan dentro de las articulaciones, entonces, y bueno, la cemetacina es uno de ellos, ¿no? Sí. Acota Sol Hernández, que dice que el paracetamol finalmente usado durante mucho tiempo puede producir hepatotoxicidad. Bueno, no, ni siquiera durante mucho tiempo, ¿no? Es algo un poco al azar, la Sí, hepatotoxicidad del paracetamol, pero bueno. y vuelve a las dosis también, ¿no? Ya que están Sí, bajando sí, las sí. dosis. Igual, o sea, paciente más grande, pues el paracetamol no le vas a dar el gramo, a lo mejor a 750. Si tiene problema renal, a lo mejor les pacientes no se lo das cada 8, sino cada 12. O sea, así vamos, se va adaptando tu tratamiento al caso de tu paciente. Por supuesto, por supuesto. Siempre hay que adaptarlo al paciente, ¿no? Sí, A ver, claro. déjame ver si hay alguna pregunta en el YouTube. Y ya te digo. Creo que no. Déjame ver. Yo creo que lo que hay que entender que no hay nada 100%, ¿no? Como todo en la vida. Claro, claro, por Ya. supuesto. Pero sí es me ha parecido una muy buena opción porque el paciente también lo acepta bien. O sea, hay pacientes de que Sí, sí, y no... aparte, bueno, otra cosa es el precio de los COX-2, ¿no? Sí. Ahora hay algunos genéricos y todo, pero sigue igual en un precio que la verdad es que no es para cualquiera, ¿no? Sí, para mí el que mejoraba, el que lo quitaron el Vioxx, que era el Sí, Regoxil, que era buenísimo, sí. yo no he conocido paciente que no le funcionara para el dolor. Claro, claro. Sí, Pero el lástima que problema, solo sea infarto, ¿no? Bueno, pero bueno, es una cosa. son unas locuras No, de eso que dicen que cualquier cosa pasa, pues sí. Entonces, sí, eso hay que ir viendo. La seguridad que tenemos también influye mucho. Precio, seguridad del paciente, tolerabilidad, nos hace elegir a qué grupo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, claro, claro. se me hace que cumple varios de los criterios para el respecto. Bueno, hay un montón de amigos que te mandan saludos en YouTube. Después te paso la lista para no estarlos mencionando a todos. Y yo creo que ya estamos, Alberto, pero muchísimas, te agradezco muchísimo, muchísimo No, haber gracias. estado, sobre todo esta última charla me parece súper enriquecedora. Y bueno, gracias por estar ahí. Y bueno, gracias nuevamente a Italmex por habernos invitado. Y los esperamos la próxima. Seguramente esto lo estamos grabando y ya lo vamos a subir y les vamos a ir avisando cuando lo puedan ver. Claro, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Chao.